Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras, catedrática. Nosotros somos el grupo número 2 y el día de ahora les vamos a hablar sobre la reserva en los tratados. Me presento, mi nombre es Denis Ricardo, soy el coordinador del grupo y bueno, iniciamos con el tema. A continuación, vamos a hacer la presentación de los integrantes. Lo integra la compañera Gladys Carleni, Joshua Joab y Suani María y mi persona. Nosotros somos un grupo de 5 personas en primera instancia, pero la compañera Rita se le dio su asignación, se le integró al grupo, pero no dio señales de participación. Entonces, al final solo nos quedamos con 4 participantes. Para iniciar, les voy a platicar sobre qué entendemos sobre una reserva. Antecito, mi número de cuenta es 2020-100-402-60, Denis Palma. Bueno, ¿qué nos dice la Convención de Viena? Bueno, sobre lo que es la reserva. Esto fue establecido en el año 1969. Es que se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él para excluir o modificar los efectos jurídicos de algunas disposiciones del tratado en su aplicación en este Estado. En palabras más simples, bueno, es una declaración hecha por un Estado mediante la cual se pretende excluir o alterar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de un tratado en su aplicación a ese Estado. Eso es lo que nos trata de enfocar, ¿verdad? El tema de la reserva. Algunos fundamentos de una reserva, bueno, el Estado que la quiera formular deberá de hacerlo al manifestar de manera definitiva su consentimiento definitivo para obligarse por un tratado en concreto. Además, también en cuanto a las clases de la reserva, ¿verdad? Hay una finalidad de las mismas, que está la reserva de exclusión, la reserva de modificación, de la aplicación de alguna de las disposiciones de tratado al Estado autor de la reserva. También en los casos en que el consentimiento del Estado se manifiesta en 2 tiempos, la reserva deberá ser confirmada formalmente en el momento final de esta manifestación del consentimiento. Esto siempre se hace de forma escrita, ¿verdad? Para tener su grado de formalidad. Algunas condiciones de admisibilidad que tienen las reservas dentro de un tratado. Bueno, las reservas serán admisibles siempre que no concurran en ninguna de las siguientes circunstancias, o sea que no afecte en estas situaciones, ¿verdad? En primer lugar, que haya una prohibición expresa de formular las reservas. Las reservas, es decir, que el texto del tratado literalmente especifique y afirme que está prohibido formular reservas dentro del tratado. O sea que si aquí se expone que no se pueden establecer reservas en el tratado, no las va a permitir, ¿verdad? Entonces ahí pierde el tema de la admisibilidad. En segundo lugar, bueno, la prohibición puede ser tácita o implícita de formular reserva. Cuando el tratado diga que hay una lista de reservas permitidas y que la reserva que se esté formulando, se esté pretendiendo formular, no esté dentro del listado establecido, esta no tendrá admisibilidad. Entonces ahí lo plasma, ¿verdad? Finalmente, la última circunstancia es que con la reserva no se pretende, perdón, contra la finalidad del tratado. Entonces, que no tenga esta intención de afectar la finalidad con la que fue creado el tratado. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Para que tenga carácter de admisibilidad. Bueno, yo por aquí me quedo. Les dejo con mi siguiente compañera, que es la compañera Suani, que nos va a hablar en qué consisten las objeciones a las reservas. Muchas gracias, compañero Denis. Sí, mi nombre es Suani María Zúñiga, con número de cuenta 2021-260-357. Yo les voy a hablar acerca de qué consisten las objeciones a las reservas y cuál es el procedimiento para poder interponer una reserva. La objeción hecha por otros estados contratantes a una reserva, pues esto no impedirá que la entrada en vigor de este tratado entre, ¿verdad? O que el estado que esté haciendo la objeción y el estado autor de la reserva, a menos que el estado
proponga una objeción o manifieste inequívocamente la objeción a la misma, al menos que el tratado también disponga otra cosa. También se considera que una reserva ha sido aceptada por un Estado cuando éste no se ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que se haya recibido la notificación de la reserva o la fecha en que se ha manifestado el consentimiento en obligarse por el tratado si esta pues es última o es posterior. El retiro, hablando del retiro de una reserva pues, o de una objeción a una reserva, esto surtirá pues un efecto cuando su notificación haya sido recibida por el Estado autor de la reserva. ¿Y cuál es el procedimiento relativo para proceder con una reserva? Bueno, número uno, la reserva, la aceptación que se expresa mediante a una reserva y la objeción a una reserva habrá que formularse por escrito y comunicarla a los estados participantes. Número dos, la reserva que se formule en el momento de la firma de un tratado ha de ser objeto de ratificación, aceptación y aprobación y habrá que ser confirmada formalmente por el estado autor de la reserva al manifestar el consentimiento en obligarse por el tratado. En tal caso, que se considera que la reserva ha sido hecha en la fecha de su confirmación. Número tres, la aceptación expresa de un tratado a una objeción hecha a una reserva anterior a la confirmación de la misma. Y esta pues no tendrá que ser a su vez confirmada. Y número cuatro, el retiro de una reserva a una objeción a una reservada habrá que formularse por escrito como anteriormente lo he manifestado. Continuando con la exposición, continuamos con la compañera. Hola, buenas. Mi nombre es Gladys Carleni Osorio Girón, con número de cuenta 2022-2011-0045. Y continuando con esta investigación de grupo, vamos a continuar con el inciso número D, el cual es establecer cuál es el proceso de ratificación que se debe realizar a lo interno de Honduras para que un tratado tenga validez. Bien, como bien sabemos, ¿verdad? El proceso de ratificación aquí en Honduras, en el caso de los tratados internacionales, se establece o se rige por lo que es la Constitución de la República de Honduras, y en la ley, y además en la ley de los tratados internacionales. Y a continuación, pues existen lo que son varios pasos para que un tratado tenga validez. Los pasos son los siguientes, son 7 pasos en sí. El primero es negociación y firma del tratado. El segundo es envío del tratado al Congreso Nacional. El tercero, análisis y debate en el Congreso. El cuarto, aprobación por el Congreso Nacional. El paso número 5 es ratificación por el presidente de la República. El paso número 6 es depósito del instrumento de ratificación. Y el último paso es cuando ya el tratado pues entra a lo que es en vigor. Pero para explicar cada uno de estos, vamos a comenzar con el primero. En cuanto a la negociación y a la firma de un tratado, pues bien sabemos, ¿verdad?, que todo proceso se comienza con una negociación para que se dé un tratado. En este caso, estarían responsables lo que son las personas del Poder Ejecutivo, representado por el presidente de la República. En este caso estamos hablando del presidente de la República de Honduras, en este caso presidente. Y además por los funcionarios designados, ¿verdad? Y una vez que esto se alcanza a un acuerdo o llegan a un convenio o negociación, pues aquí el tratado se firma por el presidente o por los funcionarios designados. En el segundo punto, después de haber firmado lo que es este convenio, pasa lo que es al envío de ese tratado al Congreso Nacional. Aquí el tratado es remitido a las comisiones parlamentarias correspondientes para su debido análisis y dictamen. Durante este proceso, pues se pueden llevar lo que son audiencias públicas y debates en el Pleno del Congreso Nacional para discutir los aspectos de dicho tratado y también su impacto que dará en la República. Luego, como tercer paso, ¿verdad? Tenemos lo que es un análisis, el análisis y debate en el Congreso. Aquí, pues, aquí lo que se hace es que se lleva a un convenio o van analizándolos entre los expertos, ¿verdad? Para ver si este tratado, pues, es conveniente o no para la República. En el cuarto paso, en aprobación por el Congreso Nacional, tenemos que una vez que las comisiones parlamentarias o las comisiones designadas, ellos hayan dado su respectiva aprobación, pues entonces se va a ratificar el tratado. Antes de ratificarse, ¿verdad? Se somete a votación en el Pleno del Congreso Nacional.
Es decir, cuando ya ha sido, este paso es muy importante, ¿verdad? Porque si no ha sido aprobado por el Congreso Nacional, pues no se podría llevar a cabo. Luego, como quinto paso, tiene lo que es la ratificación por el presidente de la República. Una vez que ya ha sido aprobado en el Congreso Nacional, lleva su respectiva ratificación. Pues aquí, después de la aprobación del Congreso Nacional, el presidente de la República ratifica el tratado mediante, y aquí se convierte mediante un decreto ejecutivo, ¿verdad? Y pues la ratificación, como bien sabemos, es un acto formal, mediante el cual el Estado de Honduras expresa su consentimiento para obligarse en dichos términos del tratado. Como sexto paso, en cuanto al depósito del instrumento de ratificación, una vez que ya ha sido ratificado por el presidente de la República, dicho instrumento de ratificación se deposita ante el depositario del tratado, que puede ser el secretario general de las Naciones Unidas u otra autoridad designada en dicho tratado. Y como último paso, ¿verdad? Para que un tratado tenga validez, el último paso es la entrada en vigor de dicho tratado. ¿Qué sucede en este último paso? Pues una vez que todos los trámites de ratificación se han hecho conforme a ley y han sido completados, el tratado pues entra en vigor de acuerdo con las propias disposiciones, y también se puede, además se puede establecer lo que es un periodo de espera o condiciones específicas para su entrada en vigor. Y es así como todos estos procesos o todos estos pasos pues se garantiza lo que es una perfecta ratificación, y pues así este proceso garantiza además de que ese tratado al interno de Honduras sea a su vez un tratado de derecho internacional, y a su vez pues tenga lo que es sea adoptado de forma democrática y en conformidad con la Constitución y las leyes de nuestro país, Honduras. Esa ha sido mi participación, pues continúa el siguiente compañero. Buenas tardes, abogada y compañeros. Mi nombre es Joshua Joab Moncada Moncada, con número de cuenta 2019-262-33. Les voy a hablar sobre la reserva y en qué tratados fue puesta en función, ¿verdad? Más que todo, la reserva es una declaración de voluntad de un Estado que va a ser parte de un tratado, formulada en momento de su firma, de su ratificación o de su adhesión, o en el de su aceptación o aprobación, con la finalidad de no aceptar íntegramente el régimen del tratado, que quiere decir que no se va a someter a todos lo que el tratado establezca, ¿verdad? A modo de sentirse sometido, sino que con esta reserva, por ejemplo, si se va a adherir o va a formar parte de un tratado, va a también poner hasta dónde quiere ser parte, ¿verdad? También las reservas no deben ser incompatibles con el objeto y el fin del tratado. Además, un tratado puede prohibir las reservas o solo permitir que se formulen determinadas reservas. En la época de la Sociedad de las Naciones, la aceptación de las reservas se sometía a la unanimidad de las partes, ¿verdad? Paralelamente, en el sistema interamericano, las reservas eran permitidas sin necesidad de aceptación por parte de todos los estados. También esta reserva se logró aplicar en lo que fue el Tratado General de Arbitraje Interamericano, ¿verdad? Donde Honduras tuvo participación, y la delegación de Honduras, al firmar el presente tratado, formula expresa reserva, haciendo constar que sus disposiciones no serían aplicables a los asuntos o controversias internacionales pendientes, ni a lo que se promuevan en los sucesivos sobre hechos anteriores a la fecha, ¿verdad?, en que dicho tratado entre en vigor. También se adherió lo que fue el Estado de México, donde hizo la reserva de que las diferencias que caigan bajo la jurisdicción de los tribunales no serían objeto del procedimiento previsto con con la convención, excepto por denegación de justicia y hasta después de la sentencia dictada por la autoridad nacional competente haya pasado a la categoría de cosa juzgada. También les voy a mencionar lo que son las objeciones a las reservas que se han planteado. La reserva es una institución jurídica que permite al Estado que pasa a formar parte en un tratado internacional excluir o modificar los efectos jurídicos de determinadas cláusulas del mismo. La razón práctica de su existencia radica en el deseo de que participen en los tratados multilaterales el mayor número de estados posible, ¿verdad? Con el paso de los años también el régimen jurídico de las reservas ha ido evolucionando radicalmente,
a partir del dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1951 sobre la reserva a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio. Se inició la imparable carrera hacia la progresiva flexibilización de un régimen jurídico cuyas reglas están establecidas en la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados en 1969. Objeciones a las reservas. También entendemos como objeciones a las reservas un Estado tiene entonces 12 meses desde la fecha en que fue notificado de la reserva para formular una objeción, ¿verdad? O puede formular una objeción en la fecha en la que expresó su consentimiento en obligarse por el tratado. También una objeción recibida después del final del periodo de 12 meses se circulará por el depositario como una comunicación. Solamente los signatarios o partes del tratado pueden formular una objeción o una reserva en ese tratado. Debe ser formulada por escrito en un plazo de 12 meses desde la recepción de la notificación de la reserva, pero puede también retirarse en cualquier momento, ¿verdad? Todo esto, todo estado también contratante o toda organización internacional contratante y todo estado o toda organización internacional facultado para llegar a ser parte en el tratado, el Estado o la organización internacional que haya manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado. También la formulación conjunta de una objeción por varios estados u organizaciones internacionales no afecta al carácter unilateral de esa objeción. Esta facultad, más que todo de formular objeciones por cualquier motivo, incluye también la de oponerse a la entrada en vigor del tratado entre el Estado o la organización internacional autor de la reserva por una parte y el autor de la objeción por otra parte, ¿verdad? En la actualidad es un hecho aceptado en que un Estado u organización internacional pueda formular una objeción a una reserva formulada por otro Estado, ¿verdad? Independientemente de la validez de esta reserva y se formulen las reservas en el sentido de que sus efectos solo se pondrán de manifiesto si los demás estados u organizaciones internacionales interesados acceden a ello. Por ejemplo, tenemos también objeciones elaboradas por los estados participantes, como decir el gobierno de Honduras, que consideró que las reservas formuladas por el estado de Guatemala en relación con el artículo 3 de la Convención General de Protección de Ecosistemas Vulnerables no es compatible al referirse a la bajía diplomática, cuando en realidad son todos los entes reguladores del medio ambiente los que están involucrados en la protección. También el gobierno de Nicaragua ha examinado la reserva formulada por el gobierno de Panamá a la Convención General de la Protección de Ecosistemas Vulnerables, ya que no es permitido por la normativa jurídica interna las excepciones o limitaciones por lo que se objeta la presente reserva, ¿verdad? Y el gobierno de Nicaragua considera que la reserva formulada por el Estado de Panamá en relación con excepciones o limitaciones de conformidad con sus respectivos ordenamientos, ya que si Panamá es parte del tratado suscrito, debe de reformar su ordenamiento para no limitar algunas excepciones que no favorezcan a los demás estados, ¿verdad? Esta objeción no impide la entrada al vigor de la convención entre Nicaragua y Panamá. Y con esto concluimos nuestra participación, abogada y compañeros, y muchas gracias por su atención prestada. Bueno, gracias a todos y a todas.